Dios les bendiga a todos aquí al pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Destino de Israel en Zacarías capítulo 1. Comenzamos con el libro de Zacarías hoy. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de poder navegar, Señor, y meternos profundamente escudriñando tu palabra en esta mañana. Pedimos, Jehová, Señor, asimismo, que podamos entender tu palabra y no solo entenderla, no solo hablarla, sino aplicarla. Buscar, Señor, áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan que apliquemos estos principios que aprendemos. Y así mismo, Espíritu Santo, te pedimos que tu discernimiento y tu mano de sabiduría esté sobre nuestras vidas mientras estudiamos tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, tenemos entonces así el libro de Zacarías, entonces usando visiones pintorescas y sermones consoladores para presentar los futuros planes gloriosos de Dios para el pueblo de su pacto. Zacarías anima a los obreros ocupados en la reedificación del templo. Aunque el entusiasmo en este momento inicial se ha desvanecido, la tarea se entiende todavía que es importante, porque el templo va a ser el punto focal del ministerio del Mesías venidero de Israel. Dios cumplirá sus promesas a su pueblo y el ayuno se tornará en fiesta cuando llegue a sí mismo el Mesías. Así que desechen el pecado, terminen el templo y esperen al Mesías con gozosa expectación. Vemos así las divisiones del libro. Tenemos 14 capítulos y se dividen los primeros dos, visión de caballos y de cuernos, luego están las visiones de rollos y de carrozas, luego el capítulo 7 y el 8 cuatro sermones de ayunar o de no ayunar. Capítulo 9 al 11 rey y pastor venidero de Israel, y el capítulo 12 hasta el 14 consolación venidera de Israel. Podemos ver también así que los temas, hay ocho visiones, hay cuatro sermones y hay problemas presentes. Hay dos cargas y también hay promesas futuras. Entonces vemos que el lugar donde toma lugar es Jerusalén y el tiempo, pues el capítulo del 1 al 8 es mientras se construía el templo desde el año 520 hasta el 518 antes de Cristo, y del 9 al 14 después de ser reconstruido del 480 hasta el 410 asimismo. El propósito esencial de Zacarías es dar esperanza al pueblo al revelar la divina liberación futura a través del Mesías. El autor fue Zacarías, los destinatarios, en verdad fue escrito para los judíos de Jerusalén que regresaron del cautiverio en Babilonia y el pueblo de Dios en todas partes. La fecha, pues, como dije, se escribieron, ¿verdad? Los primeros ocho capítulos al principio, el 520 al 518 y del 9 al 14 alrededor del 480 antes de Cristo. Los cautivos regresaron de Babilonia para reconstruir el templo, pero les frustraron los planes y entonces lo que pasó fue que terminaron deteniendo a sí mismo la obra. Ageo y Zacarías confrontaron al pueblo por no cumplir con su tarea y lo alentaron para que la terminara. Entonces, versículo clave, ¿verdad? Es capítulo 9 del 9 al 10 y dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Las personas claves de este libro son Zorobabel y también Josué. Y este libro es el más apocalíptico y mesiánico de todos los profetas menores. Así que, ¿verdad? Tiene más que ver con el día final y lo que es la venida del Mesías. Los temas principales son el celo de Dios, la reconstrucción del templo, el hecho de que el rey ya viene y la protección de Dios. Tiene una división, ¿verdad? Lo que son las visiones nocturnas de Zacarías, las palabras de aliento de Zacarías y
los mensajes entonces después de ser terminado asimismo el templo. Miramos entonces asimismo en Zacarías capítulo 1, donde podemos ver que Zacarías es el más extenso de los profetas menores, los libros de Oseas a Malaquías, y contiene más profecías mesiánicas que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Zacarías y Ageo ministraron al mismo público, pero sus vidas y libros tienen muchos contrastes que son bastante notables. Ageo era viejo, Zacarías era joven. Ageo se exhortaba, Zacarías animaba a la gente. Ageo predicaba sermones, Zacarías compartía señales. Ageo era un activista y Zacarías era un visionario. Entonces, en base a eso podemos ver el primer capítulo que Zacarías nació en Babilonia durante el cautiverio y era muy joven cuando regresó a Jerusalén en el año 538 a.C. El rey Ciro de Persia derrotó a Babilonia en el 539 y decretó que los cautivos podían regresar a su tierra natal. Zacarías y Ageo estaban entre los primeros en regresar. Zacarías, profeta y sacerdote, comenzó su ministerio en la misma época que el profeta Ageo en el 518 a.C. Su primera profecía la dio 2 meses después de la primera profecía de Ageo. Como Ageo, Zacarías alentó al pueblo a continuar la reconstrucción del templo, que llevaba paralizada casi 15 años. Zacarías combatió la apatía espiritual del pueblo, la desesperación debido a las presiones de sus enemigos y el desaliento por lo insignificante de los cimientos del templo. El olvido de nuestras prioridades espirituales hoy puede ser igualmente devastador para dar el cumplimiento, hermanos, al propósito de Dios en nuestras vidas y el plan que Él ha estipulado para nosotros. Si nosotros, ¿verdad?, nos distraemos y nos vamos por el camino incorrecto, no vamos a poder alcanzarlo. De la conocida frase de tal palo, tal astilla, capítulo 1 del 2 al 6, de Zacarías, se desprende que los hijos salen iguales a sus padres. Sin embargo, Dios advirtió a Israel que no fuera como sus antepasados, que lo desobedecieron y cosecharon las consecuencias que fue el juicio. Somos responsables ante Dios por nuestros actos. Ni la herencia ni ambiente nos pueden atrapar y no podemos utilizar esas excusas para disculpar nuestros pecados. Podemos decidir e ir personalmente a Dios y seguir a sí mismo su camino. Capítulo 1 del 5 al 6, vemos que las palabras que Dios habló un siglo antes del cautiverio a través de los profetas también eran relevantes para la generación de Zacarías y aún hoy lo son para nosotros. Debemos de leer, estudiar y practicar la palabra de Dios porque esta prevalece. Aprendamos la lección de la palabra de Dios y evitemos los errores que otros cometieron. El hombre entre los mirtos, con el capítulo 1 del 7 al 17, hermanos, vamos a estar viendo ahora las diferentes visiones que vio, entonces hay que, ¿verdad? Si no ha leído esa parte, por favor léala para que pueda entender la explicación. El hombre entre los mirtos era el ángel de Jehová, capítulo 1 versículo 11. Los caballos y sus colores simbolizaban la participación de Dios en los gobiernos del mundo. Y el significado completo de los colores se desconoce, a pesar de que el alazán, ¿verdad? Es rojizo. A menudo se asocia con la guerra y el blanco con una victoria final. El ángel de Jehová vio que todas las naciones estaban seguras y en paz, mientras que que Israel, perdón, seguía oprimida y despreciada. Pero Dios planeaba un cambio. Liberó a su pueblo y ahora le permitía volver y reconstruir el templo. Dios decretó que su pueblo permanecería cautivo 70 años. Jeremías 25, 11, 29 y 10. El tiempo se cumplió y el ángel le pidió a Dios que actuara pronto para cumplir lo prometido y que el pueblo entonces asimismo pudiera regresar hasta Jerusalén. El pueblo de Dios ya vivió 70 años bajo este juicio durante el cautiverio en Babilonia, pero ahora habla de las palabras de consuelo y aliento. Promete sanidad cuando nos volvemos a Él, como dice el capítulo 6 versículo 1, y se siente herido y molesto por los acontecimientos de su vida.
Si usted se siente herido y molesto por los acontecimientos de su vida, vuelva hacia Dios y recuerde, hermanos, que Él es el único que puede sanarnos y honestamente ofrecernos el consuelo que necesitamos. Aunque las naciones paganas afligieron al pueblo de Dios más allá de sus intenciones, Dios era capaz de detenerlos. Usó estas naciones para castigar a su pueblo pecador. Cuando las naciones transgredieron su plan y trataron de destruir a Israel como nación, Él intervino. Los cuernos, cuando son mencionados en el capítulo 1, 18 al 21, eran cuatro potencias mundiales que oprimieron a Israel: Egipto, Asiria, Babilonia y Medio Persia. Los carpinteros eran las naciones utilizadas para derrotar a los enemigos de Israel. Dios las levantó para juzgar a los opresores de su pueblo. Así que, hermanos, Zacarías profetizó en Judá aproximadamente 520 antes de Cristo, después del regreso del cautiverio, ¿verdad? Y el ambiente de la época en ese momento, vemos que los cautivos regresaron de su cautiverio para reconstruir el templo, pero la obra en el templo se detuvo y el pueblo comenzó a olvidar lo que era el servicio hacia Dios. Veremos que el mensaje principal que es mostrado es el hecho de que Zacarías, al igual que Ageo, alentó al pueblo para que terminara la reconstrucción. Pero en esencia, hermano, una cosa que hizo Zacarías, ¿verdad? Al compartir su palabra fue que trajo esperanza, trajo aliento hacia el pueblo. Y una esencia que podemos, un principio, ¿verdad? Esencial que podemos entender de este capítulo que hemos leído y del libro de Zacarías, es el hecho de que aún en momentos de desilusión y de desesperación, Dios está llevando a cabo su plan. Dios nos protege y nos guía y debemos de confiar en Él y asimismo seguirlo. Amado Dios, gracias Padre, Señor, por este recordatorio. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que quizás no todo va a salir como lo esperamos, pero todo está bajo tu control y para ti nada es sorpresa. Ayúdanos a depender de ti y a no, Padre, dejarnos llevar de las situaciones que nos rodean y permitir, Señor, que los desalientos o las dificultades o los obstáculos, Señor, nos alejen de ti, sino que nos recuerden, Padre, que tenemos que depender de ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga grandemente. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.